El día comenzó con el cielo gris, pesado, como la cabeza de Andrés Salgado. Se despertó apoyado contra el muro de una panadería de barrio, con el olor a levadura invadiendo sus fosas nasales y un sabor metálico en la boca reseca. El cuerpo le dolía, no por alguna enfermedad específica, sino por el simple hecho de estar vivo en condiciones así. Ropa sucia, barba desaliñada, manos agrietadas. Ya no recordaba la última vez que había dormido en una cama. Sabía apenas que era martes porque el camión de la recolección había pasado más temprano. 3 años en la calle y aún no se acostumbraba a la sensación de ser ignorado. Los pasos apresurados de la gente lo esquivaban como si fuera un poste roto. Andrés Salgado había sido un nombre que abría puertas. Ahora ni una limosna recibía sin vergüenza. Sentado en el suelo frío, Andrés observaba la acera como quien ve una película en la que ya no tiene papel. Personas cargaban bolsas, niños reían, repartidores corrían. La vida sucedía sin él. Hasta que alrededor de las 9 de la mañana, algo salió de la escena habitual. Una niña se detuvo frente a él. Llevaba uniforme de escuela pública, el cabello recogido en 2 coletas desalineadas y una mirada que no juzgaba. No dijo nada. Sacó de la lonchera un sándwich envuelto en papel aluminio, lo partió a la mitad con esfuerzo y le extendió una mitad. Andrés vaciló. Pensó en negarse, por orgullo o por vergüenza, pero hubo algo en la firmeza de ese gesto que lo desarmó. Tomó el sándwich con manos temblorosas. La niña esbozó una leve sonrisa y se alejó como si aquello no fuera nada. Pero para Andrés fue todo. El sándwich era simple: pan francés, una loncha fina de mortadela y un poco de margarina. Andrés masticó despacio, sintiendo no solo el sabor, sino también el peso simbólico del momento. Eso no era comida, era memoria. Recordó la infancia en un barrio obrero, cuando su madre preparaba exactamente el mismo aperitivo antes de salir a trabajar. Pensó en cuánto se había alejado de todo aquello. En las oficinas de cristal, donde solo aceptaban cafés importados y reuniones agendadas con semanas de antelación. Donde se perdía más tiempo decidiendo el tono de un correo electrónico que escuchando de verdad a alguien. ¿Por qué ese gesto, tan pequeño, tan banal, le había provocado un nudo en la garganta? Miró a su alrededor, como si alguien pudiera responder, pero solo vio calles que no se importaban. Al otro lado de la avenida, Carolina Cárdenas observaba la escena desde la ventana de la panadería donde limpiaba 3 veces a la semana. Reconoció a su hija al instante. Lucía siempre había sido así. Inquieta, observadora, obstinada en ser amable. Carolina, en cambio, había desaprendido a confiar. Desde la muerte de su marido, vivía en modo de defensa, solo lo esencial, solo lo necesario. Criar a Lucía sola, trabajar en 3 turnos, hacer rendir la comida, lidiar con cuentas que no cerraban. No había espacio para la poesía. Cuando vio a la niña entregar la mitad del lunch a un hombre sucio en la acera, sintió primero un frío en el estómago. ¿Y si era un drogado, un enfermo, uno de esos que gritan en medio de la calle? Pero luego vio la forma en que él tomó el sándwich. No había amenaza en sus ojos. Había cansancio, había vergüenza, y eso Carolina lo conocía bien. Lucía cruzó la calle como si nada hubiera pasado. Entró en la panadería con los pies llenos de polvo y arrojó la lonchera sobre una silla de plástico cerca del mostrador. Carolina se agachó a limpiar la harina del suelo, pero sus ojos seguían en silencio a la hija. Por dentro se debatía entre el miedo y el orgullo. Quería agarrarla del brazo, darle un regaño, decirle que no se hace eso con extraños. Pero ¿qué tipo de madre sería si, en ese momento, reprendiera un gesto tan raro? Prefirió callar. Tomó un trapo limpio, se lo echó al hombro y volvió al trabajo. Mientras barría las migas con movimientos duros, se dio cuenta de que estaba enojada. No con su hija,
sino con un mundo en el que una niña necesita enseñarle empatía a los adultos y también, quizás, consigo misma, por ya no mirar a quienes vivían en el suelo. Al otro lado de la calle, Andrés terminaba lentamente el sándwich, como si alargar ese momento aplazara el regreso al vacío habitual. Por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de hacer algo. No sabía qué, no sabía por dónde, pero algo se movió dentro de él. Tomó la botella de plástico que guardaba en la mochila y fue hasta una fuente comunitaria. Se lavó las manos, luego el rostro. El reflejo en el vidrio de un coche estacionado lo hizo vacilar. Ojos hundidos, piel reseca, barba desaliñada. Aún así, había allí un rasgo del hombre que había sido, un vestigio de dignidad. En la acera intentó alisar el cabello con los dedos húmedos, guardó la botella, acomodó la mochila en la espalda y caminó sin rumbo fijo, pero con un paso distinto, como quien, después de mucho tiempo, decide que ya no va a aceptar desaparecer. Andrés caminó casi una hora, sin hablar con nadie, solo observando. Los mismos edificios, las mismas esquinas, pero todo parecía un poco más nítido ese día. Ya no veía solo concreto, veía expresiones cansadas, vendedores de frutas limpiando sus puestos, albañiles almorzando sentados al borde de la acera. Sintió una vergüenza que no provenía de la pobreza, sino de la distancia que él mismo había creado durante años. Cuando llegó frente al antiguo edificio del Grupo Salgado, se detuvo. El edificio seguía siendo imponente, con sus ventanas espejadas y letrero dorado reluciente. 3 años sin pisar ese lugar. 3 años en que todo se había derrumbado después de una reunión, una firma, una mirada traicionera de su propio hermano. Andrés se preguntó qué lo motivaba a estar allí. ¿Iba con rabia, arrepentimiento? O quizás era solo un deseo sincero de empezar de nuevo, desde cero, pero de manera distinta. En la recepción nadie lo reconoció. El guardia, más joven, le hizo señas para que se apartara. Andrés no discutió. Ya no. Era aquel hombre de traje que intimidaba con la mirada. Se dio media vuelta y se sentó en un banco de concreto al otro lado de la calle. Desde allí pudo ver el ir y venir de ejecutivos apurados, con portafolios y miradas fijas en las pantallas de los celulares. Recordó cuando él era uno de ellos, cuando creía que el poder venía de la distancia, la frialdad, el control. Pensó en Lucía, en el sándwich compartido. Esa niña de mochila gastada y sonrisa honesta había hecho más por él en 30 segundos que sus antiguos asesores en años. Andrés se dio cuenta entonces de que no quería retomar nada. No quería el trono, ni los millones, ni las reuniones. Quería darle valor a ese gesto, darle una consecuencia, un destino. Andrés se levantó despacio y caminó hasta una pequeña barbería en la cuadra siguiente. El letrero parpadeaba con fallas, pero el interior parecía limpio. Entró sin decir nada. El barbero, un hombre calvo de mediana edad, lo miró con desconfianza, pero ante el billete arrugado que Andrés sacó del bolsillo, solo le indicó la silla. El corte fue silencioso. Andrés se vio en el espejo siendo esculpido de vuelta a forma humana. El rostro apareció bajo la suciedad, los ojos volvieron a respirar. Cuando terminó, agradeció con la cabeza y salió con la extraña sensación de sentirse más ligero. No era vanidad, era un intento, era una pequeña declaración de que aún existía. De regreso, se detuvo en un baño público y lavó la camisa con jabón. Tardó una eternidad en secarse, pero esperó. No tenía prisa, tenía un motivo ahora. Mientras tanto, Carolina terminaba el segundo turno de limpieza. El cuerpo ya le dolía antes del mediodía, pero ella no se quejaba. Había aprendido a sobrevivir en el cansancio. El pensamiento siempre volvía a Lucía. Habrá comido bien, dormirá en clase. ¿Le contó a alguien lo que hizo esa mañana? A Carolina no le gustaba exponerse.
Era una mujer de pocas palabras y muchos recelos. Ya había perdido demasiado para creer en intenciones. Por la tarde, recogería a Lucía en la escuela y pasaría por la casa de la vecina para ver si la licuadora seguía funcionando. Siempre era así, un plan pegado al otro, una vida administrada como una planilla de necesidades. Pero aún así, ese martes, la imagen del hombre en la acera, la forma en que sostenía el sándwich, con gratitud y casi reverencia, no salía de su mente. Y eso la molestaba más de lo que quería admitir. Lucía salió de la escuela con las medias torcidas y la mochila colgando de un lado. Avistó a su madre en el portón y corrió, como lo hacía todos los días. Pero ese día Carolina notó algo diferente. La niña parecía ansiosa, como si guardara un secreto. En el camino hacia la parada de autobús, Lucía habló sobre el hombre del sándwich. Describió el mal olor, la ropa raída, pero también dijo que él parecía triste, como si nadie se acordara de él. Carolina la escuchó en silencio, fingiendo que no se conmovía. Quería proteger a la hija del mundo, pero sabía que no podía enseñarle indiferencia. En el fondo, temía que Lucía se volviera como ella, desconfiada, cerrada, dura para sentir. Por eso, aún contrariada, murmuró un «hiciste bien». Lucía sonrió, como quien recibe permiso para seguir siendo quien es. Y Carolina sintió un alivio que no admitiría ni siquiera ante sí misma. En la plaza del barrio, Andrés se sentó en un banco de madera, bajo la sombra de un árbol. Estaba limpio, con el rostro afeitado y la ropa húmeda, pero sin el olor fétido habitual. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía estar en un espacio público sin ser expulsado por las miradas. Una señora le ofreció un vaso de jugo de maracuyá. Él aceptó con un asentimiento, sin saber si era bondad o caridad. No importaba. Agradeció con sinceridad y observó los alrededores, niños jugando, ancianos conversando, vendedores ambulantes esparcidos por los bordes. Era un mundo que siempre estuvo ahí, pero que él solo veía ahora. El silencio alrededor le permitía escuchar algo nuevo, dentro de sí, un tipo de deseo que no era hambre, ni sed, ni ambición. Era el deseo de pertenecer, de formar parte, de reconectarse con el mundo. Por la tarde, Carolina pasó por el mercado de la esquina para comprar arroz y harina. El dinero no alcanzaba para mucho, pero sí lo bastante para improvisar algo para la cena. Al salir, vio de reojo un movimiento en la plaza. Lucía, que caminaba a su lado, tiró de su mano con entusiasmo. «¡Mamá! ¡Es él!». Andrés estaba sentado en el mismo banco. Ahora, jugando con una niña que le ofrecía una muñeca de trapo. Carolina se detuvo, no quería que Lucía se acercara. Aún era un desconocido. Pero la verdad era que ese hombre no parecía amenazante. Había un cansancio resignado en sus gestos, una forma de mirar a los niños, como quien intenta recordar lo que perdió. Carolina respiró hondo. No dijo ni sí ni no. Solo apretó con firmeza la mano de su hija y siguió caminando. Pero al doblar la esquina, miró hacia atrás. Y fue entonces cuando vio. Él sonreía. Una sonrisa simple, casi avergonzada, y eso la conmovió. Andrés también reconoció a Lucía. Ella señaló discretamente, medio escondida tras su madre. Él no hizo ningún gesto ostentoso, solo asintió con la cabeza, respetuoso. Sintió algo parecido a la alegría, una emoción olvidada. Aquella niña había encendido una chispa dentro de él, y ahora trataba de proteger esa llama del viento. Sabía que no podía presentarse en su puerta con promesas. Ya había sido ese tipo de hombre antes, y no quería repetir el error. Todo en Andrés ahora era intento y silencio. Esa tarde decidió caminar hasta un barrio vecino donde recordaba haber visto un tablero de anuncios comunitario. Allí pegó un aviso escrito a mano, con letra cuidadosa. «Busco trabajo sencillo, sé hacer pan, no bebo, pago con gratitud». Firmó solo A.S., no esperaba mucho,
pero era un comienzo, y estaba dispuesto a recomenzar incluso con un horno viejo y una cuchara de palo. Al final de la tarde, Carolina llevó a Lucía a la casa de la vecina, donde dejaba a la hija durante su último turno de trabajo. Antes de salir, preparó un café negro y lo tragó con un trozo de pan duro. Mientras se ataba el cabello y se ponía el uniforme, vio desde la ventana un movimiento discreto en el terreno baldío al lado del edificio. Era él otra vez. Andrés estaba agachado, limpiando un pequeño parterre de tierra, arrancando hierbas malas y apilando piedras en una esquina. Carolina frunció el ceño. Pensó en llamar a la policía, pero solo se quedó mirando. Él no parecía querer nada, no espiaba, no se acercaba, solo cuidaba ese pedazo de tierra como si fuera un jardín secreto. Era extraño, pero era pacífico, y en un día como ese, eso ya significaba mucho. Andrés no sabía que lo estaban observando. Había encontrado el terreno por casualidad, y limpiar ese espacio le daba algún propósito. La tierra estaba seca, llena de basura, pero él separó lo que podía aprovechar: tapas de botellas, trozos de madera, cables sueltos. Comenzó a dibujar un cantero con piedrecitas, no para que alguien lo viera, sino porque necesitaba poner algo en orden. Cualquier cosa. Sus manos, antes entrenadas para contratos y hojas de cálculo, ahora cavaban con uñas sucias y paciencia de quien lo ha perdido todo. Y allí, en el silencio entre bolsas de plástico y escombros, Andrés sintió por primera vez que tal vez su reconstrucción no pasaba por oficinas ni venganza. Quizás empezaba allí mismo, arrodillado, devolviendo dignidad a un pedazo de tierra que nadie más quería mirar. El último turno de Carolina era pesado. Lavaba pasillos y baños de un hospital municipal. Llegaba exhausta, con los pies palpitándole y los hombros tensos. Pero esa noche, algo en ella estaba inquieto. No era dolor físico. Era el pensamiento constante en ese hombre en el terreno. Un extraño que no pedía, no amenazaba, no hablaba, solo hacía. Y no sabía bien qué sentir al respecto. Era raro ver a un hombre que no quería ser notado. Más raro aún ver a uno que se rebajaba a la tierra con calma, sin pretensiones. Cuando volvió a casa, pasó despacio por la acera lateral. El cantero improvisado estaba ahí, ahora con 3 flores arrancadas no se sabe de dónde, y un pedazo de papel arrugado a un lado, sujeto con una piedra. Carolina se agachó, lo leyó sin levantarlo del suelo. Si la señora quiere plantar más, yo ayudo. Nada más. Firmado A.S. Se llevó el papel a casa sin saber por qué. No se lo comentó a Lucía, no llamó a la policía, no se lo dijo a la vecina. Solo lo guardó en el último cajón de la cocina, donde había montones de papeles, ligas y facturas viejas. Era solo un papel, pero traía una molestia buena, como un eco que se niega a desaparecer. A la mañana siguiente pensaría mejor. Pero esa noche, mientras preparaba la cena con lo poco que tenía, miró por la ventana 2 veces, como esperando ver de nuevo su silueta entre las sombras. No vio nada, pero algo dentro de ella ya había cambiado. No era confianza, no era interés, era curiosidad mezclada con un hilo de esperanza que no estaba lista para admitir. Sabía solo que había alguien ahí afuera intentando, y después de tanto tiempo rodeada de renuncias, eso era difícil de ignorar. Andrés durmió esa noche en un refugio improvisado cerca de la estación de tren, la cabeza apoyada en una bolsa de plástico vacía, el cuerpo cubierto con una manta fina prestada por otro habitante de la calle. Pero, a diferencia de otras noches, no se sentía invisible. El gesto de Lucía, el papel aceptado por Carolina, el jardín que comenzaba a tomar forma, todo ello parecía un mapa, aún confuso, pero señalando un camino. Por primera vez en años, soñó. Soñó que estaba en una cocina pequeña, amasando masa de pan con las manos limpias, riendo de algo que una niña decía fuera del encuadre del sueño.
Despertó con el pecho apretado y los ojos húmedos. No era tristeza, era nostalgia anticipada de una vida que aún no tenía, pero que deseaba con una fuerza nueva. Temprano, pasó por la tienda de la esquina e intercambió la única prenda limpia que tenía por 2 sobres de semillas, albahaca y perejil. El dueño de la tienda dudó, lo miró con desconfianza, pero al final aceptó. Andrés salió de allí con los sobres en la mano, como quien lleva reliquias. Volvió al terreno vacío y comenzó el día arrancando una raíz gruesa que se negaba a dejarlo penetrar el suelo. Cuando terminó, clavó una rama como estaca, ató un trozo de trapo y escribió con carbón: huerta comunitaria, planta, cuida, usa. Fue un gesto, pequeño, casi ingenuo, pero cargado de intención. Sabía que podría destruirse todo antes de que terminara la semana, pero también sabía que hacer sin esperar era lo que lo diferenciaba de aquel hombre que un día dirigió una empresa desde el piso 18. Ahora estaba en la tierra, literalmente. Lucía se despertó temprano ese sábado, como siempre lo hacía cuando quería hacer algo travieso. Tomó su lonchera rosa, la llenó con 2 bananas, un paquete de galletas y 3 flores de papel que había hecho con revistas viejas. Cuando su madre le preguntó qué era eso, respondió con una sonrisa: «Es para ayudar al jardín». Carolina pensó en decir que no. Pensó en repetir el discurso de no confiar, de no involucrarse, pero se tragó las palabras. Dejó que su hija saliera con la condición de que volviera en 1 hora. La vio partir con pasos decididos doblando la esquina. Quedó en la ventana, disimulando la inquietud con un trapo de cocina en mano. No entendía de dónde venía ese impulso de su hija, pero algo dentro de ella quería creer que era lo correcto permitirlo. Andrés vio a Lucía acercarse desde lejos, con la lonchera apretada contra el pecho. Se puso de pie despacio, limpiándose la tierra de las manos en los pantalones. Cuando ella se aproximó, no dijo nada, solo sonrió. Ella abrió la lonchera y comenzó a sacar las cosas una por una, como si estuviera entregando regalos a un rey sin trono. Puso las flores de papel junto a la placa de la huerta, acomodó las galletas sobre una piedra limpia y clavó las bananas en la tierra como si fueran trofeos. Andrés rió, de verdad, por primera vez en mucho tiempo, no de burla, sino de la seriedad con que ella hacía todo aquello. Lucía se sentó unos minutos en el suelo y lo observó cavar, preguntando cosas sencillas. ¿Vas a plantar tomates también? ¿Habrá girasoles? Y él respondía con paciencia, como quien se ve en un espejo de años atrás. Carolina vio a su hija regresar con los tenis llenos de tierra y un brillo en los ojos que no había visto en mucho tiempo. Lucía habló poco, pero dijo que el hombre del sándwich ahora tenía una huerta y que sabía plantar. Habló de las semillas, de las flores de papel, del nombre que él quería dar al cantero: las rosas del patio. Carolina frunció el ceño. El nombre era demasiado bonito para algo tan precario, y tal vez ahí estaba el problema. Bonito de más, prometedor de más, pero había ternura en el relato de la hija, y ella no tuvo valor para borrar eso con un sermón. La verdad es que desde aquel día, ella misma comenzó a fijarse más en el terreno. Pasaba despacio, fingiendo mirar otra cosa, pero siempre verificaba si él estaba allí, si la huerta seguía existiendo. Y, extrañamente, seguía existiendo y creciendo. El lunes, Carolina hizo algo que no esperaba de sí misma. Al volver del trabajo, pasó por una florería y compró 3 plantines de hinojo. Costaron menos de 5 reales, pero el gesto le costó mucho más por dentro. Llegó a casa, se cambió de ropa y, sin avisar a Midgenhausen, nadie, salió con los plantines en una bolsa de plástico y fue hasta el terreno. Andrés estaba ahí, regando el suelo con una botella cortada. Cuando la vio, no dijo nada. Solo se quedó de pie, callado, con una mirada que no era de sorpresa, era de respeto. Carolina se acercó despacio, le entregó la bolsa y dijo solo:
Necesitan sol y espacio. Crecen rápido. Luego dio la espalda y regresó a casa. No era perdón, ni invitación. Era una rendija, una grieta en la armadura. Y para Andrés, eso era suficiente. Esa noche, Andrés se quedó en el terreno hasta más tarde, no para vigilar las plantas, sino porque sentía que necesitaba honrar el gesto de ella. Plantó las hierbas con cuidado, hizo una pequeña cerca con ramas secas y limpió el entorno con las manos desnudas. Cuando terminó, escribió en una tabla vieja: «Huerta las rosas del patio. Todos son bienvenidos». La clavó con un clavo doblado y la golpeó con una piedra, pero lo hizo con firmeza. Era más que una placa, era un compromiso. Y, mientras la ciudad se dormía entre edificios altos y callejones oscuros, él permaneció allí, sentado en la tierra, como guardián de lo que nacía lentamente. Ya no era un hombre huyendo del pasado, era alguien mirando hacia adelante, aunque el futuro aún no tuviera forma. A la mañana siguiente la huerta amaneció diferente. Alguien había dejado un viejo regador colgado de una de las ramas. Otra persona trajo una bolsa con semillas de zanahoria. Apareció una vecina con un plantín de pimiento y preguntó si podía ayudar a regar. Andrés observaba todo con cuidado y sorpresa. Nadie preguntaba quién era. Nadie exigía explicaciones. Allí, él era solo el hombre de la huerta, y eso bastaba. La comunidad, poco a poco, se acercaba. No por caridad, sino por un interés real. Querían verlo crecer, querían ser parte. Y Carolina, viendo eso desde lejos, comenzó a entender. No se trataba de él, se trataba de lo que él estaba construyendo, sin pedir nada a cambio. La semana anterior, Andrés había dejado un papel en el tablón de anuncios de la comunidad ofreciendo ayuda para hacer pan. Hasta entonces, nadie había respondido. Pero esa mañana, una señora de cabellos blancos y mirada firme apareció en el terreno con un saco de harina y dijo solo: «Dicen que sabes hacer esto. Vamos a ver». Llevaron los ingredientes a la pequeña cocina de la asociación vecinal. El horno era viejo, la pila goteaba, pero Andrés parecía cómodo. Amasó la masa con movimientos firmes, enseñó la proporción de agua, mostró cómo medir sin balanza. 3 horas después, el olor a pan recién horneado se esparcía por la calle. Niños se acercaron, adultos se ofrecieron para ayudar a empaquetarlo. La huerta se convirtió en punto de encuentro, y Andrés, sin querer, se volvía referencia. No de poder, sino de presencia. Carolina llegó al final de la tarde con Lucía de la mano. La niña corrió hacia el cantero, ahora lleno de letreros improvisados con los nombres de las plantas. Señaló orgullosa: «Esta la traje yo». Carolina se quedó de pie, a la sombra de un muro, observando todo. Andrés se acercó despacio, sin prisa, con una rebanada de pan en la mano. La extendió como quien ofrece un pacto de paz, no un favor. Ella la tomó, mordió despacio. No dijo nada, pero no volteó la cara. Se quedaron en silencio unos segundos, mientras Lucía esparcía las flores de papel por el jardín. En ese momento, no eran un ex rico, ni una limpiadora, ni una niña de mochila desgastada. Eran solo 3 personas tratando de hacer crecer algo donde antes solo había abandono. Cuando cayó la noche, las luces del barrio parecían menos frías. La huerta improvisada ahora tenía bancos viejos apoyados contra los muros y un tendedero con dibujos hechos por niños. Un radio sonaba bajo dentro de la asociación. Andrés se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared y observó a su alrededor. Era poco, casi nada, pero sentía como si hubiera construido un imperio con sus propias manos. Solo que ahora, a diferencia del pasado, no había miedo a la traición, ni contratos secretos, ni máscaras. Todo era simple, real. Por primera vez en años no tenía que ocultar quién era, y en ese silencio acompañado por el sonido de la vida sucediendo al fondo, comprendió.
Allí estaba lo que siempre había buscado, aunque no supiera su nombre. Carolina se despidió con un ademán. No prometió volver, pero tampoco se cerró. Se fue con Lucía de la mano, y la niña aún intentaba convencerla de dejarla pintar otra placa más. En el camino a Pino de Cintos, casa, Carolina pensó en cuánto se resistió a todo eso. Tenía miedo de ser engañada, sí, pero el miedo más grande era apegarse a algo que no durara. La vida ya le había quitado demasiado. Sin embargo, ver ese espacio vivo, ver a su hija respetada, escuchar las risas de la vecindad, eso la conmovía. Era como presenciar un tipo de curación que no sabía que necesitaba. Y aunque aún cargara todas las reservas del mundo, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a considerar la posibilidad de permanecer. A la mañana siguiente, la huerta amaneció con una sorpresa, una placa nueva, de madera limpia, escrita a mano con tinta azul. Las rosas del patio, café comunitario los sábados. Nadie sabía quién la había hecho, pero todos sospechaban de Andrés. Él no confirmó, solo esbozó una sonrisa. Pasó el día ayudando a arreglar la antigua cocina de la asociación, limpiando ollas, reparando un banco roto, lijando una puerta. No tenía prisa, ni planes grandiosos, solo hacía. La noticia del café se esparció rápido. Uno donaba harina, otro traía café. Alguien ofrecía tazas viejas guardadas en un armario. Y allí, sin anuncios, sin patrocinio, nacía algo más fuerte que cualquier campaña. Un sentimiento de pertenencia. Lucía pidió ser la mesera. Carolina, después de dudar mucho, cedió. Preparó el atuendo de su hija con cariño. Le sujetó el cabello con 2 cintas coloridas y le entregó la lonchera, ahora usada para llevar servilletas. Al llegar, Lucía fue recibida con aplausos por media docena de vecinos que ya estaban en la puerta. Andrés la miró desde lejos, conmovido. Esa niña había dado inicio a todo, sin saberlo, y ahora formaba parte de la construcción. Carolina llegó más tarde, con los brazos cruzados, observando todo con la mirada entrenada de quien ha visto caer al mundo más de una vez. Pero cuando probó el café, sentada en una silla de plástico con la hija corriendo entre las mesas improvisadas, sintió algo casi olvidado: seguridad. Y eso, para ella, valía más que cualquier promesa. Esa tarde, mientras recogía los utensilios y limpiaba las mesas, Andrés escuchó un comentario que quedó dando vueltas en su cabeza. Una señora, al pasar, le dijo a otra: «Parece alguien que antes lo tuvo todo, ¿no? Pero ahora se ve más completo». No era acusación, ni juicio. Era una constatación simple. Y era verdad. Andrés lo había tenido todo. Y aún así vivió años sin dormir en paz. Ahora, con los pies sucios y los callos en las manos, dormía mejor. Pensó en los socios, en los accionistas, en los hermanos que lo derribaron. Pensó en volver. Sí, pero no para vengarse o recuperar lo que era suyo. Pensaba en volver para cambiar el rumbo, para transformar todo eso en algo que ayudara a otros a no perderse como él. Al final del día, cuando el sol ya se escondía tras los edificios bajos, Andrés se acercó a Carolina. Llevaba una bandeja con 2 panes recién salidos del horno, envueltos en un trapo simple. No dijo nada nuevo, solo extendió, como quien ofrece refugio. Ella lo tomó. Caminaron hasta el cantero juntos, sin tocarse, sin prisa. Se sentaron en el borde de la acera. Lucía corría alrededor, haciendo dibujos con tiza en el suelo. Carolina comentó sin mirar a Andrés: «¿Te irás?». Él respondió con un leve movimiento de cabeza: «Creo que no. No más». Ella no dijo nada, pero tampoco se levantó. Y en ese silencio cálido y honesto, compartieron el pan. Un gesto sencillo, como el que Lucía había hecho días atrás. Un gesto que, de nuevo, lo cambiaba todo. Lucía corrió hacia ellos con las manos llenas de tiza y las rodillas raspadas. Mostró un dibujo torcido, pero lleno de color,
Una casita pequeña con un árbol al costado y un letrero que decía «Bienvenido». Carolina miró el papel con el pecho apretado. Era un retrato de esperanza que no se atrevía a alimentar desde hace mucho tiempo. Andrés, por su parte, sostuvo el papel como si fuera un contrato de valor incalculable. La niña se sentó entre ellos y apoyó la cabeza en el hombro de la madre, como si ese suelo duro fuera el lugar más seguro del mundo. Durante unos minutos, ninguno de los tres dijo nada. El viento soplaba suave, y los ruidos de la ciudad parecían distantes. Era como si ese pequeño fragmento de acera se hubiera convertido en un refugio silencioso para quienes lo habían perdido todo, y poco a poco comenzaban a encontrarse de nuevo. Más tarde, ya en casa, Carolina guardó el dibujo en una carpeta antigua donde mantenía documentos de la escuela de Lucía. Se quedó allí, sentada al borde de la cama, mirando el papel como quien intenta predecir el futuro. Pensó en los años difíciles, en los días en que no tenía qué poner en la mesa, en las noches en que lloraba en el baño para que su hija no escuchara. Y ahora, aunque no hubiera garantías, aunque no hubiera promesas, ahí estaba un soplo de cambio. No por culpa de un hombre, sino por un gesto, por una elección, la de no cerrar la puerta, la de plantar, aunque la tierra fuera árida. Cuando apagó la luz, apoyó la cabeza en la almohada y, por primera vez en meses, durmió sin ese nudo constante en la garganta. A la mañana siguiente, Andrés se despertó antes del amanecer, se sentó en el umbral de la puerta de la asociación y se quedó allí, observando cómo el cielo se iluminaba poco a poco. Sentía los músculos adoloridos de tanto trabajar en los últimos días, pero era un dolor bueno, un dolor que demostraba que estaba vivo y era útil. Tomó un cuaderno viejo que había encontrado en la basura y comenzó a escribir. No sabía con certeza qué era, quizás ideas, quizás memorias. Escribió el nombre de Lucía, el de Carolina, el nombre de la huerta. Dibujó el banco donde se habían sentado. Anotó recetas de pan que había aprendido de su abuela. No quería olvidar ningún detalle. No esa vez, porque ahora todo tenía valor. Incluso el silencio de la madrugada parecía demasiado importante para desperdiciarlo. En el cuaderno también escribió un plan. No era ambicioso ni grandioso. Era simple, crear un espacio permanente, donde comida, afecto y trabajo se mezclaran. Un lugar donde nadie necesitara pedir permiso para existir. Pensó en hablar con antiguos contactos, quizás buscar apoyo, usar lo que aún quedara de su nombre, pero por ahora se quedaría allí, en la base, en el ladrillo, ayudando a hornear pan, regar plantas, escuchar historias. Quería que el siguiente paso naciera con el mismo cuidado con que brotó ese gesto de la niña con el sándwich, sin prisa, sin ruido. Cuando cerró el cuaderno, sintió una certeza rara. La vida que estaba construyendo ahora, aún llena de fallos, era más verdadera que todo lo que había tenido detrás de una mesa de cristal. El sábado llegó con olor a café fresco y voces animadas en el patio. El segundo café comunitario comenzaba antes de que las mesas estuvieran armadas. Niños ayudaban a alinear sillas. Adultos traían pasteles, termos, utensilios olvidados en el fondo de los armarios. Andrés ya no era solo el hombre del sándwich. Era el Andrés de la huerta, el del pan, el que sabía escuchar. Cuando alguien nuevo se acercaba, él ofrecía una tarea, nunca una reprimenda. Y poco a poco, la gente se quedaba. Uno ayudaba en la cocina, otro hacía menús ilustrados con lápices de colores, otro enseñaba a cuidar las plantas. Carolina llegó más tarde, como siempre, con la postura rígida y la mirada atenta. Pero esa mañana trajo algo diferente. Un frasco de mermelada casera con el nombre de su hija escrito en la tapa. Lucía corrió hacia Andrés con el frasco en las manos y dijo: «Mi mamá lo hizo para vender». Él leyó la etiqueta, dulce de Lucía, y sonrió.
Comprendió que eso no era solo una conserva de frutas, era una señal, un paso dado por Carolina sin pedir nada a cambio, pero ofreciendo todo: confianza, colaboración, posibilidad. Tomó una cuchara, probó allí mismo y dijo, con la seriedad de un jurado de feria: «Está perfecto». Y lo estaba. En ese momento, con la niña saltando de alegría y la madre intentando disimular la sonrisa, Andrés tuvo la certeza de que el mundo no se reconstruye solo, no se vence el dolor solo con fuerza, hace falta presencia, hace falta compartir y, sobre todo, hace falta alguien que te vea incluso cuando tú ya no te ves. Al final de la mañana, con la huerta regada, el pan servido y la plaza llena de voces alegres, Andrés subió a un pequeño escenario improvisado con 2 cajas apiladas. Se limpió las manos con el delantal y llamó la atención con un gesto discreto. No era discurso, no era conferencia. Fue solo una breve intervención. Este lugar nació de un sándwich y de una niña que decidió compartir lo poco que tenía. Lo que estamos haciendo aquí es continuar lo que ella empezó. El público, sencillo y atento, aplaudió sin exagerar. Carolina observaba de lejos, inmóvil, pero en el fondo algo en ella se calmaba, porque por primera vez no parecía que esperaran algo de sus hombros, solo querían construir a su lado. Cuando Andrés bajó del cajón, sintió una mano tocar su brazo. Era Carolina. Sin decir nada, le pidió sentarse. Entregó un sobre pardo. Dentro había un documento, la propuesta formal de uso comunitario del terreno, con el nombre de ella, el de él y el de Lucía como responsables legales. Él la miró en silencio, intentando entender. Ella dijo solo: «Si vas a quedarte, que sea de verdad», y dio la espalda regresando donde su hija. Andrés sostuvo el sobre como quien sostiene un nuevo apellido. Era real, era compromiso, era tierra, y por primera vez no se sintió aplastado por la responsabilidad. Se sintió agradecido, porque después de perderlo todo, estaba recibiendo justamente lo que nunca supo pedir: una segunda oportunidad, pero con raíces. Esa tarde, Lucía apareció con una cajita de cartón. Dentro había hojas escritas a mano, recortes de revistas, dibujos coloridos. Lo llamó el libro de nuestra historia. Carolina sonrió, pero no se rió. Tomó las hojas y empezó a leer. Allí estaban los primeros dibujos de la huerta, un relato del día en que Andrés recibió el sándwich, el nombre del primer pan hecho en el barrio. Todo descrito al estilo infantil, pero con una lógica afectiva imposible de ignorar. Andrés, al ver aquello, tuvo que apartarse un poco para respirar. No quería llorar allí, delante de todos. Pero lloró, no de tristeza, ni de nostalgia. Lloró porque, después de todo, alguien decidió contar su historia no con escándalos, sino con cariño. El resto del día transcurrió simple. Niños corriendo, adultos conversando, el olor de comida casera llenando el aire. No ocurrió nada grandioso. No hubo placas de homenaje, ni cámaras, ni titulares. Pero, entre los vecinos, algo se había afianzado. Las rosas del patio ya no era solo un lugar. Era una idea compartida. Era un refugio de posibilidades. Y Andrés, de pie detrás del mostrador improvisado, lavando tazas y contando cambio, parecía finalmente en el lugar correcto. Sin traje, sin gafete, sin apellido en los titulares. Solo como un hombre que aprendió que estar presente vale más que mandar a distancia. Y que, a veces, hace falta bajar hasta el suelo para entender qué es lo que realmente sostiene una vida. Por la noche, ya con todo guardado y las luces apagadas, Carolina permaneció unos minutos sentada en la acera frente al terreno. Andrés aún lavaba la última olla dentro de la cocina comunitaria. Lucía dormía en el regazo de la madre, exhausta, con el cabello pegado a la frente. La calle estaba silenciosa y el calor del asfalto comenzaba a disiparse. Carolina miró hacia la huerta, iluminada apenas por un poste viejo.
Las hojas se mecían con la brisa suave. Pensó en todo lo que había rechazado en la vida por miedo a ser herida. Pensó en cuánto había renunciado para proteger a su hija. Y ahora, allí, sin promesas, sin contratos, sentía que quizá era posible vivir de otra manera. Aún con cautela, pero con espacio para dejar crecer flores. Andrés salió de la cocina con un trapo sobre el hombro y se sentó a su lado. No preguntó nada, solo se quedó allí. Carolina acomodó mejor a Lucía en el regazo y le ofreció la mitad de una galleta que llevaba en la bolsa. Él la tomó, y allí permanecieron. Una mujer que cargaba el mundo, una niña que lo iluminaba, y un hombre que tuvo que perderlo todo para por fin verlas. El silencio entre ellos no pedía palabras. Era un tipo de entendimiento que no necesitaba expresarse, porque ese día algo cambió. No en las calles, ni en los sistemas, ni en las instituciones, sino dentro de cada uno de ellos, y eso era suficiente para hacer que el mundo pareciera un poco más posible. En el camino de regreso a casa, Carolina cargó a Lucía en brazos, como lo hacía cuando era más pequeña. La niña dormía profundamente, con los brazos sueltos y una leve sonrisa en el rostro. Andrés las acompañó hasta la esquina. No ofreció ayuda ni forzó su presencia, simplemente las siguió. Cuando llegaron al portón, Carolina se giró un instante. Sus ojos encontraron los de él en la penumbra de la calle. No había romance ni promesas, solo una mirada madura, cansada y honesta. Ella dijo solo, «Hasta mañana», y él respondió, «Hasta». Fue la primera vez que intercambiaron palabras con naturalidad, como dos personas que entienden que los lazos de verdad no se apresuran, se construyen como un pan de fermentación lenta. Andrés regresó despacio por el mismo camino. El barrio dormía, pero él sentía cada detalle con intensidad. Las casas silenciosas, los olores de la noche, el poste que parpadeaba junto a la huerta. Al llegar, vio un sobre pegado en el portón de la asociación. Dentro había una carta firmada por un antiguo compañero de la empresa. «Supe lo que estás haciendo. Si quieres conversar, aquí tienes mi número». La leyó, la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo. No sabía si respondería. No todavía. La vida que estaban haciendo ahí, con Carolina, Lucía y la vecindad, no necesitaba corbatas. Requería tiempo, tierra, gente de verdad. Andrés entró, apagó la luz y por primera vez en muchos años se durmió con la sensación de estar exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, Lucía despertó antes que su madre. Tomó el cuaderno que usaba para anotar sus historias y escribió con letras grandes: «Hoy es el día del sándwich». Dibujó a ella misma entregando el lunch, al hombre barbudo sonriendo y a la huerta con flores coloridas. Puso el papel en la pared de la cocina con cinta adhesiva. Cuando Carolina se despertó y lo vio, no dijo nada. Solo sonrió, con los ojos aún hinchados de sueño. Para la niña, ese día era especial. Para ella, era más. Era el hito silencioso de que algo dentro de ellas había comenzado de nuevo. No era fácil, no era seguro, pero era posible. Y eso ya era más que suficiente. Al otro lado de la calle, Andrés terminaba de regar las plantas. El olor a albahaca fresca se esparcía por el aire húmedo de la mañana. Tomó el cuaderno donde venía anotando sus ideas, y en la cubierta dibujó con carbón una rosa torcida. La primera que Lucía había colocado en el cantero. No tenía intención de publicarlo, ni de mostrárselo a nadie. Era solo una forma de registrar lo que había nacido allí, con errores, con pausas, con miedo, pero auténtico. Era como si cada página fuera un intento de asegurar que aquello no se borrara, aunque un día la huerta ya no existiera. Porque el recuerdo del gesto ese, nadie podía arrancarlo. Al mediodía, Carolina pasó frente a la asociación con una bolsa de pan fresco. Se detuvo en la acera por un instante. Andrés, desde dentro, la vio. No salió corriendo.
No la llamó, solo esperó. Ella entró, puso la bolsa sobre el mostrador y dijo, «Faltaba para el café de la tarde». Quedó allí, recostada contra la pared, mientras Lucía llegaba corriendo de la escuela con las trenzas deshechas y los cuadernos bamboleándose. Andrés miró a las dos. No como quien ve una oportunidad de enmendar, sino como quien finalmente entiende dónde comienza una vida nueva, en el suelo, en la rutina, en los gestos pequeños. Ese día nadie anunció nada. No hubo abrazos emocionados ni declaraciones. Pero había pan, había flores, había sombra en el patio para sentarse. Lucía garabateaba el suelo con tiza y decía que allí estaba el restaurante más bonito del mundo. Andrés y Carolina compartieron el banco de concreto y por un tiempo simplemente observaron. Ninguno de los tres sabía qué vendría después, pero sabían que ese día cambió todo, no por magia, sino por elección, porque alguien, un día, compartió la mitad de un sándwich, y eso fue suficiente para empezar de nuevo.